Los malos, los que atentan en contra de la ley divina, dharma, son las Kaurava, de tal manera que todo eso es una metáfora de la esencia del hinduismo, que es la tensión entre dharma y la no dharma, orden y el no orden, o sea, caos. Ahorita les voy a explicar un poco sobre cuáles son las claves del dogma de fe hinduista, o sea, conceptos esenciales que definen el discurso dogmático de esta religión. Y precisamente el asunto absolutamente primordial para comprender el hinduismo es el concepto de dharma, orden, ley divina, igual como el concepto de karma, la energía que es lo que mueve la rueda de las reencarnaciones. El karma. Sí, bueno, voy a mencionar. Mahabharata es enorme y una parte de Mahabharata es un libro famoso que es el libro hinduista más conocido en el occidente, que es Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, que quiere decir el canto del bienaventurado, es precisamente esta parte que narra la vida y hazañas de Hare Krishna. Para los seguidores, para los creyentes del hinduismo que consideran a Hare Krishna la deidad central, esta parte de Mahabharata, que es Bhagavad Gita, es Shruti, es decir, texto sagrado escrito por inspiración divina. Es decir, hay una gran parte de creyentes actuales del hinduismo que consideran, repito, de que una parte de Mahabharata, y concretamente la referente a Hare Krishna, concretamente la Bhagavad Gita, consideran que esta parte es Shruti, o sea, el texto sagrado inspirado por Hare Krishna. Pues bien, entonces, perdón, sí, algo que no era de inspiración divina se ha hecho de inspiración divina. Lo que dijiste hay que analizar un poco, porque, mira, para un no creyente no existen textos de inspiración divina. Todos los libros védicos escribieron humanos de sangre y hueso. Claro, pero bueno, tú mismo dijiste que algunos consideraban, que la gente consideraba como de inspiración divina esos textos. Son 4 y luego 15. Pero después ya no, sino eran épicos, epopeyas. Pero ahora sí resulta que son pensados de inspiración divina. Bueno, eso sí es un comentario correcto. La cuestión está en cronologías. Es decir, los textos védicos, eso quiere decir, las 4 Vedas y las 15 Upanishad fueron escritos en los tiempos cuando la religión que existía era la religión brahmánica. Sí. Esta religión brahmánica, que era la religión dominante en la India, empezó a evolucionar y cambiar bajo la influencia del budismo. Y hay un proceso de transición de la religión brahmánica, la védica, a lo que ya es el hinduismo en sí. Es decir, se puede decir que la transición del último milenio antes de nuestra era al primer milenio de nuestra era, dicho de otra manera, los primeros siglos ya después de Cristo, ya no son tiempos de la religión védica, sino son tiempos del hinduismo temprano. Y hay una fase considerada como el hinduismo clásico que va de 300 a 1200 de nuestra era. En estos tiempos del hinduismo clásico,
fíjense que es ya en nuestra era, o sea, después de la... Claro, después de Cristo, mucho después de la vida de Gautama Buddha. Es decir, los textos, las epopeyas, Mahabharata y la otra que ahorita voy a mencionar, que es Ramayana, fueron escritos no en tiempos de la religión védica, sino en tiempos del hinduismo temprano. Por lo tanto, para los hinduistas, podemos decir ya históricos, desde estos momentos cuando ya es el hinduismo clásico, de entre 300 a 1200, para muchos de ellos, algunas partes siempre eran Shruti. De tal manera que hoy algunos consideran el texto sobre Hare Krishna Shruti y otros no. Tengo que introducir otra variable para explicar eso. Seguimos, muy bien. Yo sé que puede sonar muy complejo, pero pues lo siento, pero ni modo. El hinduismo de hoy es una religión extremadamente importante y es una religión que tiene una enorme cantidad de textos. Miren, hay una parte de las religiones hay unas religiones enormemente importantes en el mundo que son las religiones del libro. Las religiones del libro son, ya lo mencioné en otro programa, pero es un dato sumamente importante. El Islam es el Corán. El judaísmo es Torah. La religión cristiana es la Biblia. El hinduismo podemos llamar no la religión del libro, sino la religión de toda una biblioteca. Porque hay una enorme cantidad de los textos. Están los más antiguos, Vedas. Luego están los 15 Upanishad. No termina aquí. El hinduismo de hoy, como dije, tiene como una de sus bases textuales dos enormemente influyentes textos épicos. De Mahabharata, ya hemos dicho, repito. ¿Cuántos dijiste? ¿Mandé? Dos grandes textos épicos, epopeyas. Mahabharata, la epopeya de los Bharata, una parte de ella es Bhagavad Gita, que narra la vida y hazañas de Hare Krishna. Otra gran epopeya es Ramayana, o sea, la gesta de Rama. Es la otra gran epopeya escrita a finales del último milenio antes de nuestra era. O sea, es post-védico, pero en los momentos cuando la religión brahmánica ya empezó a evolucionar hacia otra cosa que será el hinduismo. Allá, el tercero siglo antes de nuestra era. Narra la vida y la historia del príncipe Rama y su esposa Sita. Y para variar, todo el discurso de Ramayana otra vez son combates míticos con una serie de entes, pero el significado es que lo que tiene que darse siempre es el triunfo de Dharma. Esta noción de Dharma, como ya lo dije varias veces, es una de las claves para comprender el hinduismo. Miren, para que yo pueda explicar realmente qué quiere decir Dharma, tengo que antes hablar un poco de un aspecto social de la religión hinduista, que es el sistema de castas. Qué bueno que entras ahí porque tengo una duda. Si hacemos un comparativo en cuestiones de la Biblia, ¿estos personajes que mencionas existieron como un Jesús o son personajes netamente míticos? Según los textos, han existido.
pero en tiempos míticos. ¿Sí me explico? Por lo tanto, la comparación con Jesús no procede, porque sobre la existencia física de un tal Yeshua de Nazaret narran combates míticos entre personas míticas que físicamente, como hecho histórico, no han existido. Bien, para concluir este punto, un poco ya para dejar atrás la cuestión de los textos, he mencionado que hay un periodo llamado, podemos llamarlo el periodo del hinduismo clásico, que va de 300 a 1200 de nuestra era. En estos tiempos se escribieron varios libros que son postvédicos, y hoy es otra base de textos para el hinduismo y se las conoce como Puranas. Puranas quiere decir relatos antiguos, hay decenas de Puranas, mayoría ni siquiera traducidas a los idiomas occidentales. La más importante es Bhagavata Purana, repito, Bhagavata Purana, que narra la vida de Hare Krishna, deidad enormemente importante. Les hay una enorme cantidad de estas Puranas, son textos de tipo filosófico, literario, no son himnos, están escritos en prosa. No son himnos que se cantan, más bien son explicaciones referentes a las hazañas de algunos personajes míticos importantes como Krishna. Otra vez míticos. Otra vez míticos. Bueno, no termina aquí el listado de los textos. Los textos son un montón hinduistas, porque un asunto que yo forzosamente tengo que mencionar, y que lo mencionaré la próxima vez, es que existe una serie de textos que son códigos, que cada uno de estos códigos explica la aplicación de uno de los fines esenciales de la vida. A ver, déjame explicarte eso. Sí. Según el hinduismo, existen 4 fines, 4 finalidades dignos, 4 finalidades importantes de la vida. O sea, principios que hay que seguir, hay que tratar de alcanzarlos. El principio número 1 es dharma. El principio número 2 es artha. Ahorita voy a explicar, vamos por nombres. El principio número 3 es kama. Y el principio número 4 es samsara. Cada uno de estos principios tiene su propio código, y por ejemplo, esta palabra código en sánscrito es shastra. Para el principio de dharma existe dharma shastra. Para artha existe artha shastra, etc. Kama quiere decir placer. Entonces hay un texto que se llama Kama Shastra, y la parte central de Kama Shastra es Kama Sutra. Kama Sutra, el libro del placer. Lo que vulgarmente en el mundo occidental se conoce como Kama Sutra. Es la Sutra de Kama, es decir, el código del placer, que es parte de un texto mayor que es Kama Shastra. Vamos a hablar ampliamente de la Sutra de Kama, Kama Sutra. Vamos a ver que menciona Kama Sutra más de 60 placeres, de los cuales uno es carnal erótico. Lo vamos a ver, hay una vulgarización tremenda al respecto.
Pero lo que importa aquí es de que cada uno de estos fines cuenta con un texto que explica cómo hay que vivir para que se pueda lograr estos fines dignos, metas en la vida. Y aquí voy al asunto esencial. Quien durante la vida no se acopla a las shastras, es decir, quien no cumple con estas indicaciones de cómo cumplir con dharma, la ley, con artha, obediencia, con kama, placer, genera mucha karma. Y aquí voy a explicar la noción de karma, que sí es enormemente importante para entender de qué diablo se trata. El hinduismo es una religión que parte de Espera, solamente repite una vez más. Sí. Estos 4 elementos a los que te referiste, lo que significan. Sí, mira, yo ahorita los nada más mencioné, Sí. porque es un asunto tan extremadamente importante para comprenderlo, que voy a dedicar prácticamente un programa entero a eso. Ok. Es decir, tengo que explicar ampliamente. En cortito, así como lo dijiste En cortito. ahorita nada más. ¿Cuál era tu pregunta? Los 4 nombres que mencionaste. Dharma, ley divina. Ok. Lo que sigue, el segundo principio digno de la vida, es artha. Artha quiere decir obediencia. Luego kama. Kama quiere decir, kama con K de kilo. Con K de kilo, no con C de casa. Kama en sánscrito quiere decir placer. Es un asunto extremadamente importante. Tenemos ley divina, obediencia, placer. Y lo que es el último, más importante, que supera a todos los demás, es ser autoaniquilado. Y aquí voy. Ser autoaniquilado. Nos lo explicas después del corte. Exacto. Gracias. Volvemos y regresamos. Bien, lo siento, pero el asunto así de golpe sí puede ser bastante complejo, así que hay que de repente ir repitiendo. Claro. Aunque en otro momento, en otro programa, voy a describir detalladamente los 4 fines de la vida, en este momento no lo voy a describir, Claro. pero voy a repetir las palabras que lo que tú me pediste. Exacto. Dharma, la ley divina. Dharma significa la ley que hay que cumplir en todos los momentos de la vida, y hay dharma para gobernantes, dharma para campesinos, dharma para padres de familia, dharma para prostitutas, dharma para policías, dharma en ritual, dharma haciendo amor en la cama, dharma durante la oración. Es decir, la ley de dharma es una enorme cantidad de indicaciones que hay que cumplir en cuanto a conducta de la vida para que la ley de dharma se cumpla. Esta es el principal esencia, dharma. Luego, artha, ya dijimos, la obediencia. La obediencia en términos de cumplimiento a lo que te queda, lo que es tu profesión, lo que es tu posición social, lo que significa que hay alguien superior encima de ti y tú tienes que cumplir, cosa que explicaré, etcétera, después. Luego, kama, que es el placer. Ahora, el último fin se llama moksha. Moksha es frenar samsara. Bueno, ¿qué diablo? Moksha textualmente quiere decir liberación. Se trata de lograr un estado de existencia en el cual no se va a generar ninguna dosis de energía de karma. Ahora bien, aquí voy a explicar la esencia de todo eso. El hinduismo
no tiene concepto de pecado. El hinduismo no tiene noción de la salvación. El hinduismo parte de un mega concepto completamente opuesto al cristianismo, porque si en cristianismo se trata de intentar de lograr la salvación, que quiere decir la vida eterna en felicidad eterna, en el hinduismo se trata de algo completamente opuesto, de la autoaniquilación y liberación total, la no existencia. Cada acto en la vida genera karma. La cantidad de karma que generaste durante la vida, que mientras menos te apegas a las leyes de kama, artha y dharma, más energía de karma gestas, y esta cantidad de energía de karma que gestaste causa que la rueda de las reencarnaciones se está moviendo. Mientras más energía de karma creaste en tu vida anterior, serás reencarnado en un ente de menor categoría. Solamente los humanos pueden lograr moksha. Si fuiste muy malo y te valió gordo arthat, dharma, kama y todas las otras cosas, entonces vas a reencarnar como una cucaracha. Y chance, si como cucaracha te vas a comportar bien, chance que en tu otra reencarnación serás un gato, y luego un perro, y luego una vaca, y luego un mono, y luego un humano, y luego chance que lograrás llegar a lo que es moksha, es decir, la no reencarnación. Se trata, al fin y al cabo, lograr un estado de romper la ligadura del karma, no crear energía de karma y frenar la rueda de reencarnaciones y no reencarnar. Es decir, lograr desaparecer tu existencia. Y ¿Es por lo tanto, así o es sostenerte en otro lugar? No. Nunca más reencarnarás. Si logras moksha, tú te conviertes en... Es que si algo toma carne, algo, lo que reencarna, lo que toma carne existe. Sí, pero... Entonces, eso que toma carne, si no reencarna, no significa su no existencia, ¿o sí? ¿O cómo está? Chihuahua, pregunta es buenísima. Son 4 para las 12. Házmela esta pregunta en el siguiente programa. Porque es que hay una diferencia muy importante, que, aunque difícil de comprender, entre nirvana. Exacto. Entre nirvana y moksha. Vamos a hablar de eso en otro programa. Aquí nada más adelanto de que se trata frenar la rueda de las reencarnaciones, que se llama samsara, y no reencarnar. Es decir, tu ente se esfuma y entonces te conviertes en parte de una totalidad superior y dejas existir como yo individual. Pero te vuelves parte, hoy diríamos en términos científicos cristianos, te vuelves parte del cosmos entero. Para Henry, ¿por qué tanto el Bhagavad Gita como el Mahabharata, en la Biblia y en el Corán siempre hay batallas, siempre se están peleando? Las batallas que se narran en las epopeyas del hinduismo, en Mahabharata y en Ramayana, no son batallas militares, son combates míticos y los participantes son entes divinos o semidivinos. No son batallas militares. En los textos
épicos del hinduismo. Hare Krishna, los clanes que son descendientes de Bharata, que es descendiente, bueno, de Brahma. Es decir, lo que dije no es la violencia física allá. Claro, no. Es cuestiones del bien y el mal. Son combates míticos, pues. Claro que sí. Yo termino, seguimos Gracias, escuchando, Henry. bueno, espero que siguieran escuchando. Yo me despido, amigos queridos. Enrique, ¿cómo estás? Bien, 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 yo bien, tú bien. Esperamos que los que nos escuchan, sintonizan también estén bien. Perfecto. Muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué platicamos hoy? Bien, seguimos con el plan. Es decir, seguimos con aquel tema que iniciamos la vez pasada, o sea, el hinduismo. Hinduismo. Es que va a zumbar. Somero. Ándale, pues. Entonces seguimos con la religión que tiene enormemente profundas bases históricas, el hinduismo de hoy. Y como lo hemos mencionado la vez pasada, la religión, aquella que hoy llamamos hinduismo, Ajá. es una versión histórica de otra religión que se puede llamar la religión brahmánica o la religión védica. Voy a recordar brevemente. De hecho, no fue hace unas semanas, sino hace 2 semanas. Hace 2 semanas, exacto. Sí. Repito en unas 2, 3 palabras orígenes de esta religión para que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Y origen de la religión hinduista. Sí. Del hinduismo. Orígenes de esta religión, Okay. De esta en concreto. En unas cuantas palabras para que nos ubiquemos en tiempo y espacio en cuanto a orígenes del hinduismo. Pues bien, como a lo mejor, amigos, ustedes se acuerdan, les contaba de que todo tiene que ver con la India. Érase una vez, hace muchos años, una civilización enormemente importante, una de las primeras civilizaciones en historia de la humanidad, que llamamos la civilización del Indo. Esta civilización del Indo es contemporánea casi a Sumer y Egipto. Cuando Sumer se desarrolla en sur de Mesopotamia, Egipto en norte de África, allá por el río Ganges, se desarrolla la civilización del Indo y allá aparecen las primeras grandes ciudades. Estas ciudades hoy se conocen como sitios arqueológicos de Harappa y de Mohenjo-Daro. Harappa está en Pakistán, Mohenjo-Daro está en la India. Sabemos que Pakistán antes era parte de la India por problemas precisamente religiosos, por problemas que tienen que ver con un choque entre el hinduismo y el islam. Pakistán se separó de la India, pero en tiempos antiguos era un solo país. Y esta cultura del Indo, esta civilización originaria de lo que hoy es la India, hace aproximadamente 3.500 años, o sea, allá por 1.500 antes de nuestra era, fue conquistada por pueblos indoeuropeos, por una oleada indoeuropea, y concretamente por un pueblo que asimismo se llamaban Arya, los arios. Los arios conquistan la India, básicamente norte de la India, 1500 antes de nuestra era. Ellos trajeron consigo una nueva religión, un nuevo idioma, una nueva cultura, todo nuevo. La religión que trajeron es precisamente la religión védica. El idioma que trajeron es sánscrito, y en este idioma, en sánscrito, están escritos los libros védicos, o sea, las Vedas. Como lo hemos mencionado la vez pasada, los arios, una vez estableciéndose en la India, mezclándose étnicamente con ellos, de hecho la población de la India actual, los hindúes actuales, es una población mestiza de la población de la civilización del Indo y los conquistadores indoeuropeos llamados arios. Ellos, estos
arios que se convierten en jefes de la nueva civilización, ellos, sus sabios, sus sacerdotes, escriben una serie de libros que son colecciones de himnos que se recitaba y cantaba en principales fiestas religiosas, y la compilación más grande de estos himnos y la más antigua se llama precisamente Rig Veda. Rig Veda es el primer texto védico escrito, como lo mencioné ya, pero lo retomo para que refresquemos la memoria, Sí. en un momento dado, entre 1500 y 800 antes de nuestra era, fue escrito Rig Veda, una colección de más de 1000 himnos. Es bueno mencionar que la cantidad de textos que conforman Rig Veda, es decir, la extensión literaria de Rig Veda, es 8 veces mayor que la Odisea e Ilíada juntos, y mucho más extenso que la Biblia o el Corán o algún otro texto religioso. Rig Veda es enormemente complejo y amplio el texto, como aproximadamente 1050 y tanto himnos. Ahora bien, esta religión se llama la religión brahmánica, o sea, la religión de las Vedas. La antigua religión impuesta por los arios se llama védica por las Vedas o brahmánica por brahmanes. Los sumos sacerdotes de esta religión se llamaban brahmanes porque la deidad suprema en Vedas antiguas es Brahma. El Dios supremo es Brahma. En textos védicos y postvédicos vamos a ver en otra sesión que el hinduismo de hoy se basa en una enorme cantidad de textos escritos, pero en la base de todo eso son los 4 textos védicos. Y en estos textos védicos más antiguos, en Rig Veda y otras Vedas, la suprema deidad es Brahma. Ahora, el hinduismo de hoy no es lo mismo que la religión brahmánica de hace 3000 años. El hinduismo de hoy, de hecho, ¿de dónde viene la palabra hinduismo? Es una palabra impuesta por los ingleses. Apenas en el siglo XVIII, los ingleses, para nombrar de alguna manera la religión dominante en la India, llamaron esta religión el hinduismo. Es decir, no es un nombre propio, es una noción acuñada por los propios ingleses, y como suele pasar, pues no entendían gran cosa, pero el nombrecito pegó. De hecho, es lo mismo que el budismo. La palabra budismo crearon los ingleses, no los budistas. Estamos usando un montón de nombres que no son nombres propios, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de los indígenas purépechas, se usa palabra tarascos. Ellos, los purépechas, se llaman purépechas, no se llaman tarascos. Cuando estamos hablando de los indígenas ñajñú de Hidalgo y Querétaro, decimos otomí, otomíes. Ellos mismos no se llaman así, ellos mismos se llaman ñajñú. Y lo mismo con el hinduismo. De hecho, los hinduistas se enojan cuando se les llama hinduistas, porque ellos dicen, ¿saben qué? Esta palabra con nosotros no tiene que ver, inventada por los ingleses, pues. Ahora bien, pero todo el mundo usa esta palabra, así que ni modo. ¿Y así mismos cómo se llaman? Sí. Ahora bien, eso está en función de a qué corriente del hinduismo. Voy a usar la palabra hinduismo porque es la que todo el mundo usa, incluyendo, aunque no les gusta a ellos mismos, para que los demás les entiendan, usan este nombre. Claro. El hinduismo de hoy, y ahí viene al ratito la respuesta a tu pregunta, el hinduismo de hoy, como dije, no es lo mismo. De hecho, una diferencia muy notable. La deidad suprema en el brahmanismo era Brahma. Hoy en la India
existe tan solo un solo templo dedicado al culto de Brahma. Es decir, el culto de Brahma perdió la importancia y los grandes dioses del hinduismo actual son deidades que algunas ni siquiera se mencionan en textos védicos. Son Vishnu, Shiva y Hare Krishna. Vamos a hablar detalladamente de estas deidades. Todas tienen que ver Shiva, Shakti, Kali, un montón de los nombres. Pero el hinduismo de hoy sí tiene corrientes que tienen que ver cuáles de las deidades se considera de mayor importancia. Es decir, hay un hinduismo vishnuista que considera que la suprema deidad, el creador del mundo y de todos los demás dioses, era Vishnu, y que Vishnu tuvo muchas reencarnaciones, se llama allá avatares. Y uno de los avatares de Vishnu es Hare Krishna. Luego hay otra corriente del hinduismo contemporáneo, que es el hinduismo Shiva, que considera que la deidad suprema es Shiva. Shiva aparece en textos védicos. En un momento dado, en otra sesión, voy a leer un poema dedicado a Shiva. Shiva como el todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Y la corriente del hinduismo más conocida en el mundo occidental es el hinduismo que gira en torno a Hare Krishna. De hecho, es la parte más conocida del hinduismo en el occidente porque es la que logró mayor expansión y penetración en el mundo occidental, en Estados Unidos, en Europa occidental. La Asociación Internacional de Conciencia de Hare Krishna es una institución que junta a todos los seguidores hinduistas de Hare Krishna del occidente. Por ejemplo, George Harrison era uno de los seguidores de la corriente de Hare Krishna. Cuando George Harrison muere, su testamento, sumamente interesante, establecía que unos cuantos, aproximadamente el 5% de toda su fortuna para la familia, el 95% para la Asociación Internacional de la Conciencia de Hare Krishna. Era hinduista. A ver, aquí me nace una duda, una especie de laguna. Tenemos entonces que Brahma es el dios del brahmanismo. Sí. Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿El brahmanismo era una religión monoteísta ya? No, para quedar bien claro. El hinduismo está muy lejos, pero extremadamente lejos del monoteísmo, en el sentido de que la existencia de una deidad que opaca a las demás no significa que las demás no existen. Ok, en Rig Veda se menciona un montón de las deidades en textos védicos. De hecho, de estas deidades que se mencionan en Rig Veda y en otros textos védicos, nosotros aquí vamos a hablar de las deidades brahmánicas, el panteón brahmánico de la religión védica, aquella de hace 3000 años, a donde deidad central es Brahma, pero no es la única. Y vamos a hablar de las deidades del hinduismo actual, a donde tenemos grandes figuras de Vishnu, de Shiva, de Hare Krishna, pero aparte existe todo un panteón de locos, bueno, entre comillas, miles de las deidades, miles, cantidades enormes, pero sí hay corrientes que establecen de que Shiva, para los creyentes de la corriente de Shiva, ellos creen que todas las demás deidades son emanaciones de la energía de Shiva. Es decir, no es monoteísmo, pero es la primacía total de una deidad sobre las demás. Bien.
Vamos a un corte rapidísimo. Sí, Martín, a ver, ¿quién habla? Continuamos, ya Continuamos. más de una vez más. Es que está muy interesante el tema. Bien, como hay un programa que se dice todos hablan, ¿no? Así que pues aquí todos Todos hablan. hablan, vas. Pues bien, yo les confieso, amigos radio escuchas, que en realidad es difícil hablar de las religiones orientales. Es bastante difícil hablar del hinduismo para una persona que nació y creció en ambiente del cristianismo por varias razones. En primer lugar, estas religiones como el hinduismo, como el budismo, como el taoísmo, como el confucianismo y otros ismos, pero de manera especial el hinduismo, el budismo y el taoísmo parten de filosofías y cosmovisiones completamente opuestas. Por ejemplo, para un cristiano, yo ahorita voy a decir al ratito cuál es la quinta esencia, cuál es la clave, el aspecto más relevante, importante, esencial del hinduismo. El aspecto esencial del hinduismo es la no existencia. Vamos a hablar de eso, pero ya adelanto. Frenar la rueda de reencarnaciones, lograr el no existir, lograr la disolución de yo consciente en un mar a donde la personalidad se pierde. Es decir, la finalidad del hinduismo es opuesta a la finalidad del cristianismo, porque la finalidad del cristianismo es la salvación y por lo tanto la felicidad eterna en el cielo, mientras que la finalidad última de hinduismo es frenar la rueda de samsara, es decir, frenar la rueda de reencarnaciones mediante la no generación de karma. Miren, y esta es otra dificultad. Para que yo dijera cuál es el chiste, el meollo del hinduismo, forzosamente tuve que usar dos palabras de sánscrito, una que es karma y otra que es samsara. Y esta es otra dificultad, puesto que para que se entienda la esencia de estas religiones hay que manejar nociones, palabras propias, las nociones propias de esta religión, porque son las mejores que nombran los fenómenos y procesos de esta religión. Yo tendré que explicar una serie, el contenido de una serie de palabras. No se puede entender el hinduismo sin conocer el significado más o menos cercano de nociones como karma, dharma, artha, kama, samsara, varna, sastra, shutra. Todas estas palabras es un bagaje lingüístico esencial para comprender de qué diablo o que de Dios se está hablando del hinduismo. Para entender por qué los hinduistas buscan la no existencia, hay que explicar la filosofía que está atrás. Y esta filosofía se basa en principios de dharma, la ley, artha, obediencia. Y esto es otra dificultad. Pero vamos poco a poco. Sí lo vamos a ver. Sí, lo va a reconocer. O sea, no lo voy a brincar. De hecho, es una especie de advertencia en términos de que hablar de las religiones orientales significa hablar de una cosmovisión completamente diferente. Claro. Es decir, todas estas palabras, por ejemplo, nirvana, ¿no? Y eso, bueno, todo el mundo escuchó por allá, pero casi nadie ubica, bueno, y nirvana. No lo ubicas con un grupo musical, ¿no? O con una película muy buena. Exacto, también. Ahora bien, pues terminando, porque me quedan otra vez como que 30 segundos. No, vuela aquí el tiempo, chico. No, es una locura, de veras, es una locura. A ver, preguntamos a Vladimir qué hacer para que el tiempo, que es relativo, lo sabemos por Einstein, cómo lo podemos, el tiempo, extender para este programa, Chihuahua, porque está en chino eso. Es muy difícil, no podemos avanzar. Bien, exacto, para que no podemos avanzar, pues hay que tener más tiempo. Para terminar, amigos, ahora sí, todo está listo, todo está ya para que nos vayamos juntos a Chiapas. Todo está listo para el viaje que organicemos más bien
con Rodrigo, organizamos un viaje a Chiapas y ya todo está listo. El viaje, las fechas, de viernes 5 de agosto a sábado 13 de agosto. De viernes 5 de agosto a sábado 13 de agosto. Vamos a ver sitios arqueológicos mayas: Chincultic, Toñiná, Bonampak, Yaxchilán y Comalcalco. Lugares de interés de la belleza natural: el Cañón de Sumidero, cascadas de agua azul, la cascada Misolja, que es la más grande en Chiapas, las lagunas de Montebello. Voy a dar tours culturales por las ciudades famosas por su belleza arquitectónica colonial, como Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, lo mejor de lo mejor que tiene Tuxtla Gutiérrez, al fin.